este mismo sistema de representación de micro y macrodistritos, un macrodistrito que prácticamente terminaría arrasando la mayor representación, ocupando el primero y el segundo puesto, y relegando a las demás organizaciones de los partidos que participaran en las elecciones. Entonces, una subrepresentación, por un lado, en el caso de las cifras de escaños, porque si ahora tenemos 130, de los 130 se están retirando 100, lo que significa que las regiones tienen menos oportunidad de representación, y adicionalmente la sobrerepresentación en el caso de los partidos que ganen las elecciones. Por eso creo que es una buena oportunidad de definir cómo va a ser este sistema de representación, que no nos convierta prácticamente en un Senado de dos partidos representados solamente en el alcance nacional. Muchas gracias. Gracias, congresista Espinosa, congresista Salgado y finalmente congresista María Melgarejo, y luego el doctor Tuesta dará respuesta a todas las interrogantes que se han formulado. Congresista Salgado. Gracias, presidenta, y saludando a nuestro invitado y agradeciéndole que hasta estas horas lo tengamos, pero creo que vale la pena. Tenemos la oportunidad para poder hacer una serie de mejoras y cambios, y ojalá que lo entiendan, que lo hemos hecho con el aporte de ustedes, o con la crítica, o con la sugerencia, porque hacer las modificaciones a una constitución, como decían, no es igual a que hacer las modificaciones a cualquier norma. Son más de 18 años que hay intentos por hacer el cambio constitucional de la bicameralidad. En esos 18 años yo quiero hacer presente que no ha habido una mayoría fujimorista, como ahora quieren echarle toda la responsabilidad, y que recién en esta oportunidad que tenemos una mayoría, pero que nuestra mayoría no sirve para modificar la norma constitucional, porque necesitan 87 votos. Y si no hay consenso, no la vamos a sacar. O sea, tiene que haber un consenso, pero la responsabilidad de quienes han estado en el gobierno de Paniagua, Toledo, Alan, Ollanta, no la movieron, señora, y no había mayoría fujimorista para que puedan interponerse en sus decisiones. Pudieron haberlo sacado. A mí también me preocupa cuando escucho constantemente la palabra desnaturalizar el proyecto. Si hacemos las modificaciones, ¿podrían decir que estamos desnaturalizando el proyecto? ¿En qué nivel, en qué grado? Por ejemplo, si no le decimos a la población cuántos diputados o cuántos senadores va a tener la nueva composición de la bicameralidad, podría decirse de que, como algunos ya están especulando, que estamos engañando a la población. No necesariamente que sea que estemos dejando una ley de desarrollo que pueda tener un contenido mucho más técnico, en el que, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, hagan una proporcionalidad de la población para que ninguna de las circunscripciones pueda quedar sin representación, porque eso sí sería un gran problema. Tendríamos reclamos a cada rato, porque tendríamos a todo Huancavelica aquí, o a todo Tumbes, o a todo Moquegua, o Tacna, si es que no tienen representantes. Entonces, eso me parece que habría que evaluarlo. Y los partidos políticos, definitivamente, tenemos que hacer una selección más rigurosa de los candidatos. La ley y la Constitución jamás nos va a decir que tenga posgrado, PhD, en absoluto, porque ya eso es un derecho constitucional, que aquí puede venir un representante de las comunidades campesinas que ni siquiera tenga primaria, pero de repente tiene la sabiduría como para poder sentar principios y representarnos muy bien. Además que se han visto muchos PhD y doctores que igualito han tenido problemas, ¿no? Entonces, sí creo que debe haber un trabajo mucho más exhaustivo de los partidos políticos para hacer una selección del candidato, ver más el tema moral, ético de cada uno, y eso es un gran trabajo, no es fácil.
lamentablemente yo creo que vamos a encontrarnos en la disyuntiva de no aumentar el número de legisladores, porque ha habido una campaña terrible contra el Congreso, contra el trabajo de los legisladores, y lamentablemente también algunos legisladores siguen haciendo una contracampaña contra esta institución que los ha acogido. Y esta no es una fábrica de hacer leyes, no debe ser considerada una fábrica de hacer leyes, no por el mayor número de leyes que hagamos nos van a ver mejor, es por la calidad de las leyes que tengamos que hacer. Y sí, debemos hacer autocrítica que no han salido algunas leyes, pero sí otras muy buenas a las que lamentablemente no se le ha dado la difusión necesaria, ni tampoco le ha interesado a los medios de comunicación, señora Presidenta, porque hoy estamos discutiendo todo esto aquí, pero lo que sale es el pleito o el chisme o la golpeada de escritorio y no sale en esencia lo que estamos discutiendo. Qué lástima. Ya salió una nota por ahí, fulano y sutano se pelean, pero ¿acaso han sacado algo de lo que estamos discutiendo, de los problemas que estamos viendo, de la esencia del asunto que nos preocupa a todos los legisladores que hoy estamos haciendo el esfuerzo, después de haber estado ayer en varias sesiones, hoy día también, que es nuestra obligación, sí, pero ¿estamos dispuestos a mejorar las cosas? No, no sale eso, sale lo anecdótico. Eso también tenemos que corregir y decirlo valientemente desde aquí. Los medios de comunicación tienen que comprarse el pleito, tienen que ayudarnos a ver cuál está mejor de las propuestas, qué se puede hacer, qué se puede mejorar, cómo nos ayudan en eso. No lo vemos, señora Presidenta, y pocos se atreven a decirlo porque nadie se quiere pelear con los medios. Vuelvo a repetir, el Congreso no es una fábrica de leyes, porque nuestro trabajo también está en fiscalizar. Y el número, tanto, ya sabemos que estamos subrepresentados si es que quedamos en 100. Yo sí estaría de acuerdo, por ejemplo, en un Senado pequeño, siempre lo he dicho, y conversando con los senadores chilenos que nos vinieron a visitar, que por cierto, ellos están presentando proyectos para volver a la unicameralidad. Están presentando proyectos. Y nosotros vamos por el otro lado. Bueno, 40 para una población mucho menor les permitía a ellos hacer un trabajo, me decía, coordinado, eficiente, que les está dando resultados. 40. Yo no sé si 40 serían suficientes para nosotros, si han hecho un trabajo porque sí tendría que ser por distrito electoral único, porque los senadores tienen que representar a toda la nación, no solamente al lugar donde han nacido. Tienen que comprarse el pleito de problemas nacionales, en la proyección nacional. Como bien dijo el doctor Bernales, aparte de esos temas, yo creo que hay muchos más que tendrían que hacerse cargo el Senado, y en algunos casos, si se da la bicameralidad, hacer sesiones en conjunto para no duplicar esfuerzos en algunas materias que serían urgentes, que no la vea uno por su lado ni el otro por el suyo, señora, porque se perdería tiempo. Yo quisiera que en todo eso el doctor Tuesta nos vaya dando su opinión. Gracias. Gracias, congresista Salgado. Congresista Melgarejo. Gracias, Presidenta. Muy buenas tardes. Saludar y darle la bienvenida por su tiempo. Cuando uno piensa en nuestro país, es trabajar en democracia, y todo aporte va a contribuir, va a enriquecer esta reforma constitucional que tiene por objetivo alcanzar y satisfacer a todo un pueblo que presuntamente es de necesidad urgente y prioritaria. Yo no lo creo, tenemos tantas leyes, al doctor Fernando Tuesta, y algunas leyes que son instrumentos legislativos para el Ejecutivo son letra muerta. Lo que quiero contribuir, y coincidencia que la tengo con la congresista Gloria, que lo ha dicho también la congresista Marisol, ¿qué va a pasar
con los departamentos que no van a tener el goce de representatividad en sus departamentos, como porque tiene por objeto la ley la reforma que nos ha enviado el Ejecutivo, obedece a la densidad poblacional, en un lenguaje coloquial, al universo de la población electoral, hablando en términos coloquiales fáciles de entender. Eso es un problema desde ya. Si no tenemos una política en la actualidad, una política clara, autónoma de descentralización, y que ha sido frustrada cuando hubo una consulta en el quinquenio del hoy prófugo por actos de corrupción, el señor Alejandro Toledo, la concretización de las macrorregiones. Y entonces hablar y pedir fuera de ella que no se ajusta a la realidad también entorpece el objetivo de este proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo, y con una llamada diciendo no desnaturalizar, que esa no debe ser la finalidad, Presidenta. Todo lo contrario, hay que enriquecer, y al enriquecer hay que sacar buenos proyectos de ley. No sé qué congresistas dicen y no la comparto. No la comparto cuando dicen que no hemos sacado buenas leyes. En la primera legislatura, hay que recordar, porque la población y los hombres de prensa, tiene que haber un lenguaje de comunicación política bajo la responsabilidad de una agenda legislativa que sí se ha cumplido. Hemos aprobado una ley fundamental cuando se mencionó y se le escuchó al presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien ha renunciado por no tener la práctica ética, donde él dijo agua para todos, y hemos aprobado la ley que es ahora una ley fundamental como el derecho al agua potable, que no viene al caso, tengo que recordar, para cortar, estoy contribuyendo también, congresistas, y pido el respeto porque me estoy dirigiendo con total respeto, Presidenta. Y entonces, cuando estoy en el uso de la palabra, pido el respeto y que por favor, algún comentario cuando a ellos se les deja y se les permite hablar. Basta. El respeto tiene que ser mutuo, de ida y venida, porque no podemos sorprender cuando se dice no hemos sacado leyes. Claro que hemos sacado, que sirven de instrumento legislativo para el Ejecutivo, Presidenta. El cambio climático, que también ha tenido trascendencia mundial, y somos uno de los países en toda Sudamérica los primeros en tener ese marco. Entonces, que no se diga que no se trabaja, y es el aporte de esta bancada, querramos o no escuchar en los términos de respeto. Me pide una interrupción la congresista Luz Salgado. Permítame, Presidenta, concederle a la congresista Luz Salgado con mucho gusto. Congresista Salgado. Sí, muy rápidamente, señora Presidenta. No, sí, es bueno lo que dice la congresista Melgarejo, porque para el que no nos sigue, para el que no sabe, aparentemente no hemos hecho nada. Quiero leerle solamente las leyes en reforma política electoral. Aparte, por ejemplo, mis leyes, ninguna de esas está acá. Pero no voy a poner las mías. Cronograma electoral, la 30673. Inmodificabilidad de normas electorales, 30682. Fortalecimiento de organizaciones políticas permanentes, 30688. Financiamiento de organizaciones políticas, 30689. Esta es la que la vamos a elevar a rango constitucional. Candidatos podrán postular en regiones donde nacieron, 30692. Prohíben postular a sentenciados por terrorismo, corrupción, violación y narcotráfico, 30717. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, 30650. Estas son las últimas leyes que hemos dado para casualmente se apliquen ya a este proceso electoral de gobiernos locales y regionales. Estas están en ejercicio. De las últimas, no nombro todas las demás porque sería ocioso, señora Presidenta, solo los que están referidos a la materia electoral. Gracias, congresista Salgado. Para que termine el congresista Melgarejo. Así es, Presidenta.
¿Y a qué me refería y llamaba la atención para ponerle en autos y para que escuchen los hombres de prensa? Porque le escuchaba decir a la congresista Gloria Montenegro que dice que este Congreso no ha sacado leyes de impacto social. Claro que sí, hemos sacado leyes de impacto social. Y hoy lo que nos une en esta jornada democrática, en cada comisión, en cada sesión, es hacer los buenos cambios. Y mi preocupación es esa, y la pregunta va, ¿qué vamos a hacer con esta ley que nos ha presentado el Ejecutivo, solo con 130 congresistas, costo-beneficio, que estoy de acuerdo, pero vamos a la distribución equitativa para que gocen de la representación los departamentos que no van a cumplir con la densidad poblacional o con la población electoral que requiere para esta reforma constitucional? Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Melgarejo. Importantes aportes, algunas precisiones. El documento al que hace alusión el congresista Johnny Lescano fue un documento diseñado en el marco del debate que se dio en julio del 2001 y estaba referido a una reforma total de la Constitución. Ese documento propone una reforma total. Es un libro, exacto, es un texto de consulta. Congresista Lescano se está pidiendo ser lo más expeditivos posibles. El dictamen tiene 200 páginas. Sin embargo, nosotros vamos a recoger lo que por escrito usted alcance, teniendo en cuenta además que el dictamen que posteriormente se aprueba, pero no con los votos necesarios, y es retirado a propuesta del mismo presidente de la comisión en su momento. Entonces, hay temas históricos que, si bien es cierto, son importantes y enriquecen una exposición de motivos. La técnica parlamentaria no obliga a colocarlos, pero vamos a hacer una nueva revisión de todos los antecedentes, más los que usted alcance por escrito ya, por favor, a fin de que pueda ser incorporado. Ya tiene el uso de la palabra congresista Glave. Como ha regresado, usted ya tiene el uso de la palabra antes de que ya finalmente pueda cerrar esta parte nuestro invitado hoy día, el doctor Tuesta. Gracias, Presidenta. Solamente decirle que en un momento en el que usted no estaba, que salió, dejamos por escrito las apreciaciones del Grupo Parlamentario Nuevo Perú sobre la bicameralidad y también sobre financiación de partidos políticos, que entiendo que es el siguiente punto. Y bienvenida al señor Tuesta, no voy a aumentar el debate. Doctor Tuesta. Muchas gracias. A ver, no hay ninguna norma a nivel constitucional que de por sí dé cuenta de cómo los congresistas o la representación son de mejor calidad en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. Uno puede colocar todas las frases que uno quisiera, pero eso no existe. Yo quisiera señalar lo siguiente. Lo que se coloca en una constitución es lo que se llama un diseño institucional. Este diseño institucional puede ser perfecto, pero es como tener un edificio inteligente. El edificio inteligente va a funcionar bien en razón de quiénes y cómo se ocupa y lo hacen funcionar, pero eso no está en razón al diseño. Claro, pueden haber así algunos diseños que son de tal manera imperfectos que no va a funcionar, pero a lo que voy es que atar el diseño con la creencia que hay algunos artículos que van a hacer que sus miembros o participantes o usuarios sean de una calidad de acuerdo a ese diseño, para empezar es engañarse. Es engañarse. Entonces, pero ¿cómo se va a hacer eso? ¿Es posible de alguna manera? Allí es donde vienen entonces las normas de desarrollo constitucional, los reglamentos que sí pueden crear, para empezar, incentivos y desincentivos. Porque sí lo que hay en nuestro país es una serie de artículos de normas en la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Organizaciones Políticas y en todas las normas que tienen que ver con partidos y elecciones, que sí
producen, sí permiten, sí crean el campo para que de alguna manera la política esté funcionando como funciona. Entonces, la Constitución da esos lineamientos generales. Se pueden hacer también generales algunas frases que convoquen a que los representantes puedan ser de tal o cual tipo de calidad, pero no se va a quedar sino en esa generalidad. Lo segundo, y que se ha insistido, ¿resuelve la bicameralidad el problema de la política en el Perú? No. O sea, no en un sentido, sí en otro. A ver, creo que uno de los problemas de la representación ha sido el diseño unicameral, inicialmente 120 a 130. Lo quiero poner, quizá para que entiendan que en realidad nos están viendo el público, lo siguiente. Es como si uno tuviera 10 médicos de la mejor calidad atendiendo en un centro de salud que en realidad, digamos, atiende al distrito de Jesús María. Y trabajan 8 horas y los atienden bien. Pero resulta que por alguna medida este centro de salud ya no va a atender Jesús María, sino va a atender Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, con el mismo tiempo. Así estos médicos fueran de los mejores, la atención va a tener problemas de la calidad, porque van a tener que reducir probablemente el número de tiempo que lo atendía, probablemente la atención va a comenzar a ser deficitaria y en general así. A lo que voy es que un país del tamaño nuestro en términos electorales, ¿sabes? Porque a veces hacen algunos cálculos en términos de población, en términos electorales, cuando se dice subrepresentación, no se está diciendo cualquier cosa, se está diciendo una cosa grave en términos de representación. Pero generalmente se dice, sí, pero ese es un tema de cantidad. Lo que acá se trata es en términos de calidad. Bueno, eso tiene que ver con varios aspectos. He señalado, se pueden hacer algunos ajustes en la ley, en los reglamentos, que no se ha hecho, y en segundo lugar es responsabilidad, por un lado, evidentemente de los partidos, y por otro lado, que es algo muy extendido en nuestra población, que es la irresponsabilidad que también tiene el electorado al momento de votar. Por ejemplo, en estas elecciones municipales, que se dice que son grises, que no prestan a la atención ciudadana, mientras menos atención tenga el ciudadano de los asuntos públicos, hay una posibilidad que la representación sea de baja calidad. Y entonces, claro, si un elector va a votar y no se ha informado, no ha seguido los debates, no ha seguido con atención las diferencias, va a votar evidentemente quizá porque leyó rápidamente o porque le dijo una persona que está alrededor de ellos, que de repente también tiene la misma situación. A lo que voy es que la calidad tiene que ver con una serie de otros aspectos de índole social, cultural, de otros ámbitos que las leyes por sí mismas no van a cambiar para empezar de la noche a la mañana. Y en general la Constitución. He señalado que el proyecto de ley de reforma constitucional presentado por el Ejecutivo en general me parece adecuado, que es perfectible, sí, y el principal problema, que en realidad ha reducido mi intervención, es el artículo 90, que es un artículo que de verdad si es que no se toma en términos de la propuesta general de los grandes lineamientos, no solamente va a mantener los problemas actuales, sino los va a recrudecer. Es cierto que el señor presidente, el 28 de julio, señaló que esto está atado a que no crezca el número de parlamentarios. Eso es cierto. Pero también es cierto que el proyecto tiene que ver con un aspecto que se llama bicameralidad, que efectivamente la bicameralidad, como toda Cámara, va a tener un número de congresistas. No se está diciendo, al aprobar un término más de grandes lineamientos, como señalé, ustedes lo tienen ahí en los párrafos primero y segundo,
que se vaya a aumentar o se vaya a disminuir. Se está diciendo nada más que esto se va a pasar a una discusión en las leyes que corresponden, que es la Ley Orgánica de Elecciones y en algunos casos la Ley de Organizaciones Políticas. No es que se va a aprobar el 8 de abril de 2020, podrían ustedes aprobarlos en marzo, en abril, va a depender cómo ustedes lo consideren necesario. Digo que hay más espacio. Y entonces, al colocar el número, se crea el problema en dos sentidos. Uno, porque como señalé, la Constitución del 93 ancló el número en 120, haciéndolo ya subrepresentado el país en 1993, cercenando a la mitad. Si extendemos eso ahora, estamos en una situación peor aún. Es cierto que la ciudadanía no quiere un crecimiento, pero porque hay un tema de evaluación también de la ciudadanía, y dos, porque no se le explica otras cosas que difícilmente se le va a poder explicar ahora. Por ejemplo, si uno no le pregunta el número, pero sí le pregunta al ciudadano, ¿tú quieres que tu parlamentario, conocer para empezar a tu parlamentario? ¿Tú quieres que tu parlamentario esté más cerca porque representa menos gente? Es decir, vas a tener un parlamentario más cerca de ti. Seguramente que la gente va a decir que sí. Todos nosotros queremos un representante mucho más cerca de la gente. Pero ahí es donde cuando la calidad implica también y tiene efectos en la calidad. Cuando hay menos para muchos, ahí no hay manera de poder equilibrar. Solamente con el tema de los senadores que se señala. Congresista Lescano. Sí, Presidenta, yo quisiera hacerle una réplica un poco fáctica más que de conveniencia, y yo coincido con Fernando Tuesta de que con un mejor estudio más adelante se puede ver el número de los parlamentarios, hacerlo más acorde con la población del Perú y todo lo demás. Pero entenderá que este es un tema bien sensible y que aquí, señora Presidenta, todos debemos asumir responsabilidades. Todos. El Congreso, el Gobierno, el Presidente y la población. Y creo que es esta la oportunidad de decirle, señor, si es insuficiente los 130, que se ponga un número mayor. Y esa responsabilidad la asume el Congreso, y luego el Presidente, y luego el pueblo. Y si quiere el pueblo, lo aprueba o no lo aprueba. Porque después la responsabilidad solamente va a ser de una parte. El Presidente va a quedar feliz de la vida, el pueblo con el referente feliz de la vida, y nos van a soplar la pluma a nosotros. Y nosotros vamos a tener que fijar el número de parlamentarios. ¿Qué nos va a decir ese momento el pueblo? Mayoritariamente, no más de 130, señores. Y eso no es hacer una reforma asumiendo responsabilidades. Que asuman todas las responsabilidades. Yo no me opongo, señora Presidenta, que se ponga en la Constitución. Si hay que aumentar un número de parlamentarios y hacer algo distinto, que se ponga. Y que eso vaya a referéndum. Y que el presidente también se pronuncie sobre eso. Eso es hacer una reforma auténtica, donde todos estén involucrados. Porque dejar esto para adelante, señora Presidenta, va a ser un problema terrible desde el punto de vista político. Y que es muy importante tenerlo en cuenta en estos momentos. Gracias, Fernando, por la interrupción. Gracias, Presidente. Doctor Tuesta. Solo una cosa. Es cierto que hay que tener en cuenta lo que la ciudadanía y el electorado piensa. Sin embargo, repito, en general en las constituciones no existe el número. No existe el número. No se está diciendo que sea o no 130. Lo que se está diciendo es que probablemente, quizá, de repente, en la discusión de la Ley Orgánica de Elecciones se llega a la conclusión que está bien que sea 130, pero está en la ley. Cuando se habla de la subrepresentación, nuevamente, no es cualquier cosa, porque la subrepresentación con bicameralidad va a estallar. Para empezar, hoy en día, y ahí es que es muy extenso, ¿no? En términos de sistemática electoral y en términos de número,
y la verdad que muchas veces se ha discutido, no me refiero acá, sino afuera, y de la manera siguiente. Hoy, con los 130, si se reparte proporcionalmente, ustedes saben que Madre de Dios no tendría un solo representante. No tendría. ¿Por qué? Porque hay 130 dividido entre las unidades departamentales o regiones, como quieran llamar. Entonces tienen que hacer una excepción y decir entonces la ley, todos los departamentos deben de tener uno. Si eso es el 130, si se reduce a 100, van a aparecer nuevos departamentos que no tendrían representación. Pero entonces se tendría que seguir haciendo una excepción. ¿Y saben cuál es el problema de la excepción? Que en general cuando se dice que debe la idea de un en general la representación debe ser igual, que quiere decir que un representante